La economía social y el cooperativismo específicamente se constituye hoy por hoy como la forma más acabada de asociación basada en los principios de solidaridad y autogestión. Para conocer en qué consiste este llamado tercer sector y cómo se distingue del modo de gestión privada, consultamos al contador Julio Marcolini. Los orígenes de la economía social sale siempre del grupo de los excluidos, aún en las primeras civilizaciones humanas. Por eso, por ejemplo, en el mutualismo, por el cooperativismo, todos dicen que nació en Manchester, con los pioneros. En Manchester lo que nace es el estatuto que hicieron los ingleses, que siempre han sido muy avanzados, y que se incorporó los principios que todavía están vigentes, que se van a sacar. Pero antes de eso, tienen toda una historia. Ya había en Francia, y en las primeras civilizaciones también, y hasta la parte indígena en Latinoamérica también. En los últimos siglos se definió todo el manejo de economía en tres sistemas, se lo define en tres sistemas en la actualidad. Es decir, bueno, toda la evolución histórica, el origen, ¿cuál sistema? En realidad tres. La economía de Estado, que sería el comunismo, o que practican los chinos muy bien. Los rusos han fracasado porque la han manejado mal. Y el sistema capitalista, libre. ¿Y qué pasa con el cooperativismo, lo de la economía social? También tiene un sistema. Todo lo que sea el funcionamiento, que se manifiesta, la economía social en su funcionamiento real, se da en dos mecanismos que se han organizado muy bien y que funcionan en realidad, que es el mutualismo y el cooperativismo. Que el mutualismo nace antes y el cooperativismo nace en la Revolución Industrial. Pero en el fondo esas doctrinas se han ido armando a través de miles de años en función de organizar la economía que sea más justa, evitar la exclusión. Ese es el eje de la cuestión. Y estos sistemas, entonces, cuando se instrumenta estos mecanismos de cooperativa monetaria donde el capital se distribuye mejor y se respeta a la gente y se prioriza el servicio, lo que la gente necesita, pero no llegó, estos sistemas se van desarrollando fuertemente después de la revolución industrial y en la actualidad vuelve a tomar peso, más acá en la Argentina, por la desocupación. Después de la crisis. Entonces, cuando desaparece toda la política de protección al Estado de la Segunda Guerra, nace en Europa, los europeos también tienen el mismo problema, entonces aumenta la exclusión y vuelve. Siempre estos sistemas crecen cuando hay crisis, después de la crisis. Entonces vuelve de nuevo a tomarse esos sistemas que puede hacer una organización económica donde el hombre sea la prioridad, no el capital. La economía social se presenta como oportunidad de transformar las relaciones de producción y distribución en la lógica capitalista. Cabe preguntarse, entonces, ¿qué posibilidades trae aparejadas el cooperativismo en un contexto de debilitamiento del sistema tal como lo conocemos? El cooperativismo tiene un gran papel, porque repito, es la organización jurídica formal del sistema de la economía social. No hay otra, Esa normativa, las mutuales, lo mismo, son las dos. ¿Qué tienen? Les falta varias cosas. Primero, esos sistemas pueden avanzar, y están avanzando, pero requiere de dos elementos que son muy importantes y no fáciles, que es la capacitación y la educación. Marcolini se detuvo especialmente en explicar por qué es necesario apostar a una educación que permita la aplicación práctica de la economía social y qué implicancias tiene esto en la figura del trabajador. Es reeducar al trabajador. El trabajador está acostumbrado a ser asalariado y tiene que cambiar el rol. Entonces, esa es una de las dificultades, primero. Entonces, eso demanda un proceso educativo y por eso es que hay que trabajar fuerte en eso, porque si no, los mecanismos actuales son, digamos, la parte educativa y todo es difícil. ¿Por qué? Porque han aparecido la tecnología con los medios de difusión masivos que impactan, y allí los poderosos hacen los planes, en los jóvenes. Entonces altera la parte educativa fuertemente. El movimiento cooperativo lo tiene que hacer, contrarrestar eso y tener sus propios medios, educar el sistema.
porque lo que educan el resto no educan el sistema. O sea, el sistema capitalista tradicional no educa para que se haga un sistema cooperativo, educa para que permanezca el sistema que ellos tienen. Le voy a hacer un ejemplo práctico para que se vea. Un cativo mismo, un cativo es un ejemplo, yo lo cito porque ahí yo empecé ahí. ¿Por qué no está el cooperativismo agropecuario? Una de las cooperativas más fuertes, el cooperativismo agropecuario siempre fue muy fuerte. La de un cativo, Oliva, Hernando, era una zona totalmente cooperativizada, no están más. ¿A qué se debe? ¿La crisis? No. La crisis del componente. O sea, es eminentemente educativo. De allí que eso haya desaparecido.